Quisiera comenzar, mis queridos hermanos, por recordarles la promesa de Saúl al principio de esta historia que estamos tratando. La promesa que hizo para aquel que venciera a Goliat. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo a Primera de Samuel, un poquito antes, allí en el capítulo 17, versículo 25, y la tercera parte que dice, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Bueno, hermanos, ante este fenómeno del gigante Goliat, vemos que nadie se atrevía a enfrentarse, ni tan siquiera el rey Saúl, con todo lo grande y experimentado que era. No se atrevía. Y dice la Biblia que Saúl de hombros sobrepasaba a cualquier hombre del pueblo. Era un hombre grande. Y además sabía pelear. Tenía experiencia como militar. Pero no se atrevía a enfrentarse a Goliat. Y fue entonces cuando el rey hizo la oferta a los hombres de Israel. Es decir, habían tres cosas en esta oferta. Tres cosas importantes, ¿no? Las riquezas, dicen grandes riquezas, ¿no? Y también le ofrecía la hija mayor. ¡Wow! Ese yerno del rey. Y algo muy importante, que yo creo que es para todos los tiempos igual, no tener que pagar taxes, no pagar impuestos. ¿A cuánto les gusta esta propuesta? Qué bueno. Que a los hombres le diga el presidente, nos diga, miren, le doy todas las riquezas que podamos de Estados Unidos, no van a pagar más impuestos y van a la guerra y le doy mi hija mayor. No, esa parte no. La hija mayor no hace falta esa parte. Pero sí, hermanos, yo creo que esto fue un tema quizás candente entre los hombres de aquella época, entre los militares, pero al final nadie se atrevía a la realidad de enfrentarse a Goliat porque sabía que significaba dar la vida. Y lo que sigue a esta parte de la historia, o sea, a esta promesa, es precisamente la victoria de David al vencer al filisteo llamado Goliat. Pero al parecer, a Saúl se le olvida la promesa. Y, o sea, prometió, pero no cumplió con su palabra. Y por supuesto, hermanos, es de esperar. Nosotros no podemos confiar en los hombres. Ustedes lo saben, ¿no? Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y es de esperar que aquellos que no son de Dios, aquellos que no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que no sean fieles a sus palabras. Y no es esto lo que vemos hoy en día en el mundo, hermanos. No es esto lo que estamos viendo en todos los niveles, por todos lados. No es esto lo que vemos desde los gobiernos, la política. No es esto lo que vemos en todos los lugares y en todas las esferas. Como que no se puede confiar en la gente hoy en día. Y esto no es más que una evidencia de que no hay temor de Dios. No hay integridad, no hay sabiduría, no hay prudencia. Si decimos esta verdad, debemos también decir que los cristianos deben ser hombres y mujeres cumplidores. ¿No creen ustedes? Cumplidores, esto es ser gente de palabras. Cuando usted no cumple con sus deberes, con su promesa, porque cuando nosotros venimos a Cristo y le prometemos nuestra vida, ya estamos prometiendo. Y tenemos que cumplir, la palabra de Dios nos llama a cumplir. Tenemos que ser cumplidores, hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Y si usted no hace esto y usted no se identifica con esto de ser cumplidor, usted se identifica entonces con los no escogidos, con los no convertidos, con aquellos que están perdidos en el mundo, porque entendemos de ellos estas cosas. Se identifica entonces con los muertos espiritualmente. Y además quiero decirle algo más que quiero que analicen esto.
La persona que no cumple con las promesas y con su palabra y sobre todo delante de Dios se está identificando con un pecado. ¿Cuál es ese pecado? El de la mentira. Decir, Señor, te voy a servir, Señor, yo te amo, Señor, yo te pongo en primer lugar, Señor, todo eso. Y no hacerlo es hablar por hablar, hablar por hablar. Y muchas de estas cosas se están viendo en las iglesias, entre los cristianos, el mucho hablar, el mucho adorar, pero nada hacer. Y esto es destructivo, incluso para la misma conciencia que empieza a cada día sentir menos por el mal que estamos realmente haciendo. Perdemos el discernimiento y no podemos ver la realidad espiritual alrededor nuestro. Por cierto, ustedes saben lo que dice la Biblia de los mentirosos. Claro, no estoy diciendo que todo el que comete un pecado de esta índole ya es un mentiroso, ¿no? El que comete una mentira no es un mentiroso, uno que practica la mentira, ¿no? Usted se puede arrepentir y no practicar la mentira, ¿no? Pero sí, hermanos, la palabra de Dios, es importante que tengamos en mente, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Qué bien, ustedes se lo saben el versículo. Y por otro lado, esta demora de Saúl de cumplir con la palabra dicha, sin duda, hermano, claro, nosotros ya hablamos de que había un espíritu maligno dentro de Saúl, hablamos ya de esto, había un demonio guiándolo, pero nosotros sabemos que dentro de su corazón, por lo que ya hemos estudiado, había celo, había envidia y había odio, y por supuesto hablamos del egoísmo, de querer mantenerse en el trono, de querer toda la gloria para él, y por eso le molestaba que David se llevara alguna de la gloria que él creía que le correspondía. Y hermanos, finalmente vemos que se ve comprometido ante la corte de cumplir con su palabra, y sobre todo después, como leímos en la lectura, después de esta exhortación que Jonatán, el propio hijo de Saúl, le da delante de todos, le dice, no hagas este mal contra David. Es decir, cumple con él porque él hizo bien y le recuerda la victoria con Goliat o ante Goliat. Y hermanos, lo que quiero decir es que dentro del corazón de Saúl, lo que deseaba era la muerte de David. Y no por medio de sus manos, sino por los mismos filisteos. Y el principio que yo veo aquí es que muchas veces el enemigo hace esto. A veces el enemigo que usted conoce, directamente no va a usted, pero usa a otros que sean enemigos de usted. El diablo sabe hacer esto muchas veces. Y vemos cómo Saúl usa a otros, los filisteos, precisamente para que al ponerlo en batalla, pues David cayera. Hermanos, vamos al primer punto de esta mañana. Y es un nuevo ofrecimiento y reto de Saúl a David. Cuidado con a veces los ofrecimientos. Hay que tener cuidado. Vamos a 1 de Samuel 18, 17. Dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab. Se suponía que ya se la hubiera dado, ¿no? ¿Recuerdan? Se lo prometió cuando matara a Goliat, pero no se la dio. Ahora vuelve de nuevo, ¿no? No cumplió su palabra y aquí de nuevo a exigir algo. Dice, te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, esto claro no lo dijo en aquel momento para que lo supiera David, no. Dice, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Bueno, sin duda cada paso que vemos de Saúl eran malignos, guiados por el enemigo de Dios, por este demonio que estaba en él, y su intención no era buena. Si hubiera sido buena, le hubiera dado ya a su hija y punto. Pero obviamente había algo más. Había algo más. Cuando la gente retiene lo que deben de hacer ahora, para mañana, es que hay algo detrás de todo eso. Y lo que él quería es que David simplemente cayera en batalla. Ahora, claro, Saúl sabía
que David era valiente. Obviamente se había enfrentado a Goliat, ¿no? Así que él sabía que David era un hombre valiente y que pelearía las batallas que tuviera que pelear, no importa las que fueran. A mí me parece, hermanos, esta expresión de Saúl un poco sarcástica de usar este término de las batallas de Jehová, ¿no? Para que cayera David en esto. Y recordemos que David era el hombre escogido. Y cuando decimos esto estamos diciendo que el escogido, el ungido, estos representantes de hoy día, los cristianos, los verdaderos cristianos, los que tienen el Espíritu Santo. Y noten esa frase, y pelees las batallas de Jehová. ¿Ustedes creen que de verdad en su corazón él estaba pensando esto? Que pelearían las batallas de Jehová. Bueno, yo creo que Saúl usó esto como una táctica, porque sabía que esto iba a ser llamativo a David. ¿Saben por qué? Porque todo verdadero hijo de Dios quiere pelear las batallas de Jehová. Todos los que somos de Cristo y seguimos al Señor, queremos pelear y queremos pelear bien la buena batalla de fe. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, él usó este término para animarlo, para que él fuera, ¿no? Y es interesante, hermanos, fíjense bien, es interesante hasta dónde el pecado puede llegar cuando le damos cabida en la mente y en el corazón. Hasta dónde puede llegar. Que presenta algo bueno y al final el fin que se está buscando es algo que es malo. Y yo quiero que ustedes por un momento piensen, porque estamos hablando de Saúl, quien era un hombre, ya sabemos, sin el Espíritu Santo, pero años después, David, el escogido, el hombre con el Espíritu Santo, por darle cabida en su mente al adulterio, hizo prácticamente lo mismo cuando planificó poner en batalla a uno de sus soldados, fieles soldados llamado Urías. ¿Cuántos recuerdan la historia? Que lo mandó allí a que muriera en la batalla para él quedarse con la esposa. ¡Terrible! ¿Hasta dónde puede llegar el pecado cuando se le da cabida y pensamiento? Y perdemos el discernimiento completamente de lo que estamos haciendo. Y claro está, yo sé que algunos estarán pensando, bueno, pastor, pero hay una gran diferencia, porque Saúl nunca se arrepintió y no fue humilde, en cambio David lloró y sufrió y se arrepintió y todo lo demás, aunque sufrió las consecuencias. Tuvo que sufrir por años las consecuencias. Así que, hermanos, lo que estoy tratando de decir es que hay que tener cuidado con esas nuevas ideas, con esas proposiciones que se nos presentan. Hay que evaluar las cosas a la luz de la palabra y tratar de buscar si eso no es la voluntad de Dios. El asunto no es siempre si es algo bueno o malo, sino si es bueno o es lo mejor. ¿No es así? Nosotros tenemos que tener esto en claro porque el enemigo es muy astuto. Nos va a presentar cosas que nos gustan y que parecen buenas, pero nosotros tenemos que estar bien claros y saber si las cosas son de verdad para bien. Pero claro, a veces no tenemos alternativa que obedecer a nuestros superiores. Y yo eso lo entiendo. Tenemos que obedecer a nuestro jefe, a nuestros superiores, siempre y cuando a la misma vez seamos fieles a Dios y tengamos integridad. ¿No es así? Cuando hacemos esto, entonces Dios nos protege. Dios nos protege como protegió a David, porque David lo que hizo fue someterse a su rey. Él no sabía lo que estaba pasando en el corazón, en la mente del rey, porque la verdad es que nosotros no podemos leer las intenciones de las personas y no creo que Dios nos llame a que tratemos de entender lo que todo el mundo está pensando, pero si vivimos para la gloria de Dios, vivimos para Él, buscando su voluntad, y ese es nuestro compromiso, porque queremos pelear bien sus batallas, entonces el Señor nos protege. Y esa es la gran diferencia, mis queridos hermanos, porque la mano de Dios nos da la protección que necesitamos, si en su nombre nos movemos y para Él vivimos. Y la verdad es que la vida
La vida de cada creyente es una batalla que tenemos que pelear, ¿sí o no? Estamos en medio de una batalla espiritual. ¿Ustedes están conscientes? ¿Estamos conscientes de esto? Es decir, nosotros no podemos pensar que estamos aquí para simplemente disfrutar el mundo. Estamos aquí con un propósito de Dios para pelear la buena batalla de fe. Y cada día hay batallas. ¿La estamos venciendo? Fíjense que no importa, lo que quiero decir con todo esto, que no importa si es una trampa de Satanás y usted no esté ni consciente de ella. No importa si esto viene de alguna otra persona, alguna otra fuente. No importa incluso si es una prueba de Dios. ¿Saben lo que importa? Que nosotros sepamos pelear la buena batalla de fe con la armadura de Dios. ¿Y cuántos dicen amén ahí? Y por supuesto no tenemos tiempo ahora para desglosar la armadura de Dios, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero si usted se lee Efesios 6, del versículo 10 al 18, usted va a ver allí la armadura de Dios y le dice a usted que se la ponga toda. No algunas partes, sino que se ponga toda la armadura de Dios. Y esto incluye la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. Esto incluye el cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Esto incluye, mis queridos hermanos, el estar activo en el evangelismo personal. Y esto incluye la oración o una vida de oración. Leemos lo siguiente en 1 Samuel 18, 25. Vengan conmigo, hermanos. Y Saúl dijo, decir así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba, ¿qué pensaba realmente Saúl? Hacer caer a David en manos de los filisteos. Así que ahora le da un reto. Y miren qué clase de reto. Un reto imposible prácticamente, porque esto significaba que él tenía que pelear, él, sin la ayuda de otros, con 100 hombres. Yo estoy seguro que Saúl tenía sus espías allí para estar seguro que no le hicieran trampa y que no eran 100 hombres alrededor de él ayudándole a matar a 100. Él tenía que, él solo, derrotar a 100 hombres para llevarle 100 prepucios al rey. Qué bueno que hoy no nos exigen esas cosas, ¿no? Estas son cosas que hay que entenderlas a la luz del contexto histórico, primitivo y de toda aquella situación histórica. Pero sí, hermanos, lo que David tenía en su mente era servir a Dios en todo esto. Cuando un hombre va en el ejército, debe estar pensando, sí, está bien, puede ser patriota y pensar en su nación, pero debe estar haciéndolo en servicio a Dios. David no dijo que no al ejército, sino sirvió fielmente. Él no aspiraba a nada, ni tan siquiera a ser el rey. Pero a veces si no aprendemos a ser fiel en lo poco, en lo mucho no somos puestos. Es importante esta idea. Ahora, yo quiero que ustedes noten esta palabra aquí, dice la dote, ¿no? Que Dios, la traducción que aparece aquí de la palabra hebrea que es moar, significa, realmente, miren esto, significa la recompensa para la novia o de la novia. Es decir, el hombre que se iba a casar le daba al padre una recompensa. Esto era como pagar la boda, ¿no? Algo así. Pero imagínense qué clase de petición esta, ¿no? Pero el asunto es que parece que Saúl se le olvidó todas las promesas y ahora le exige esto a David. Pero a él se le olvida también otra cosa, que Dios estaba con David. Fíjense cuál era la idea de Saúl, de que David cayera. Pero lo que él no estaba entendiendo bien todavía era que la presencia de Dios estaba guiando, la gracia de Dios estaba guiando a David. Y esto es algo poderoso. Cuando un hombre tiene a Dios en su corazón y le sirve y anda en comunión con Dios, es lo más poderoso. Estamos protegidos por ese Dios todopoderoso. Así que vamos a ver ahora en 1 Samuel 18, porque quiero que veamos algo aquí en cuanto a la humildad. O sea, vamos a regresar unos versículos para que veamos la humildad de David. Él dijo, ¿quién soy yo
o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Tal es así que él no reclamó la promesa al principio cuando se le hizo y mató a Goliat. Él pudo haber ido allí a la oficina del rey y haberle dicho, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está todo? No, él no hizo esto. No se lo dieron y él siguió tranquilo, sin reclamar nada. Esto es confianza plena en Dios. Y esto indicaba que él no hizo lo que hizo para recibir nada a favor. Y a veces que en cuanto a servir a Dios, hermanos, en las iglesias, no sé lo que está pasando, que la gente no está dispuesta a sacrificarse y a dar y a enfrentarse a los Goliat para servir al Señor. Pero eso sí, para servir, para trabajar y ganar mucho dinero, eso sí, somos fieles. Vamos con enfermos, con gripe, con lo que sea. ¿No es así? Vamos a decir la verdad. ¿Qué les parece si ofrecemos $1,000 a cada persona que venga a oración el sábado que viene? Díganme ustedes qué va a pasar. Díganme. A ver, ¿qué ustedes creen que va a ser la estadística? Denme una idea, para yo tener una idea. ¿Cuánta gente van a faltar? Díganme, por lo menos. Vamos a empezar por ahí. Cerito, ¿verdad? Se llena la iglesia. Ahora díganme ustedes, ¿de verdad eso es bueno delante de Dios? Ahora, ahí es donde está el problema. Que lo sabemos y nada hacemos. Sabemos eso porque muchas de las cosas no es un problema de falta de entendimiento. Es que algo mal está en nuestro corazón espiritualmente. Y no queremos entenderlo. Es decir, no estoy dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar y dejar a un lado todo lo que tenga que dejar por orar o por servir al Señor o otra cosa. Entonces, hermanos, cuando hay humildad en el corazón, Dios nos moldea. Y por eso es que vemos como Dios moldea a David, porque había un corazón humilde que buscaba servirle. Es decir, él no se interesaba por posición, él no se veía como una gran cosa ante los ojos de Saúl, ni veía su vida como algo excepcional, tampoco veía a su familia como, digamos, como una gran cosa, como para tener él el título, porque ese es el título que Saúl le daba, yerno del rey. Y normalmente la expresión de la gente hoy en día es, wow, yerno del fulano, del presidente o de esto. Pertenezco a tal familia. Me voy a casar con la hija de Donald Trump. ¡Wow! Lo único que le agradaba a David, ¿tú sabes lo que era? Agradar a Dios. Y esto nos recuerda lo dicho por el apóstol Pablo. Pablo dijo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no se le vaya para la cabeza nada. Sea humilde, porque si algo podemos hacer y lo hacemos al 100%, nada especial hicimos, simplemente hicimos lo que debíamos de hacer, con el talento y la habilidad y la salud que Dios mismo nos dio. Por lo tanto, es todo para la gloria de Dios. Así que los que realmente son guiados por Dios nunca se dejarán comprar con puestos. Los títulos no les van a desviar a los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. Aunque, por otro lado, déjenme decirle, hermanos, que aunque David no estaba interesado en lo que es títulos y posición y todo esto, esto no quiere decir que él no cumplió, que él no obedeció a la posición que se le delegó y lo hizo bien. Y por eso es que leemos en el versículo que acabamos de leer, que dice, y salía y entraba delante del pueblo. Es decir, David cumplía y era evidente delante del pueblo lo que él hacía. Así que
Él hacía todo esto por sumisión y humildad a Dios. Hermanos, vivimos en tiempos en que la humildad no es ni tan siquiera vista con buenos ojos. No es apreciada. No vemos, por ejemplo, los medios de prensa buscando historias, situaciones, eventos donde puedan demostrar la humildad del hombre. Mientras más orgulloso es el artista, mientras más orgulloso es el político, más importante es el reportaje. Y hermanos, si lo analizamos bien, no se puede tener una fe real y producida por el oír de la palabra de Dios sin un corazón humilde. Yo no voy a decir el nombre, pero uno de los que está corriendo para presidente se le preguntó, porque leyó la Biblia y todo lo demás, se le preguntó si alguna vez se había arrepentido. Y sus palabras públicamente fueron simplemente: yo nunca he pedido perdón a Dios porque yo nunca he hecho nada malo. No lo comparemos con Homero. Homero dijo lo que dijo como un chiste, ¿verdad? Eso fue una cosa de broma. Nosotros sabemos, si le preguntan a Melita, se dan cuenta que él falla todos los días, ¿verdad? Igual que si le preguntan a mi esposa, ni hablar. Pero, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Y la gente sigue a la gente, mientras más orgullosa, más le gusta. Yo no entiendo la mentalidad a veces. Bueno, es que la mentalidad de los no ungidos, de los no cristianos, de los que no tienen al Espíritu Santo, no la podemos nunca, ni para qué entenderla. El problema está en que a veces los que se llaman cristianos y son de Cristo actúan de esas maneras y que uno tampoco puede entender eso. Hermanos, tenemos que aprender a evaluarnos nosotros mismos, aún más nosotros, la condición nuestra. La iglesia de Cristo tiene que verse a sí mismo, porque somos responsables de ser la sal en el mundo y la luz del mundo. Antes de preocuparnos tanto por la falta de sabiduría que hay en el mundo y por todo el pecado y por todo el problema o los problemas, veamos la falta de prudencia en nuestras propias vidas. Por ejemplo, nosotros decimos que necesitamos temor de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo que hace falta en este mundo, en esta nación, vamos a decir, mucho temor de Dios? ¿Que no hay? ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos estar unidos los cristianos. ¿Cuántas veces no hablamos y conversamos de esto y analizamos? La iglesia tiene que estar unida, los hermanos tienen que estar unidos. Hay que orar más. ¿Cuántos estamos de acuerdo que hay que orar más? Miren, es fácil juzgar el problema hacia afuera, lo que hay alrededor. Pero el problema aquí es que no nos estamos viendo nosotros mismos. Miren, Lifeway hizo una encuesta en que varias cosas que salieron son impresionantes, entre ellas que cuántas personas de esta nación piensan asistir al domingo de resurrección a la iglesia. Y aparece un 64.6%. ¿No debiera ser el 100%? Vamos a decir, por lo menos el 90 y pico por ciento. Y este 64.6% no está seguro, sino que dicen que ellos piensan que van a ir. Ya dijeron ustedes mismos qué por ciento hubiera sido bueno venir a orar, ¿no? Como un 90%. ¿No dijimos así? Si hubiera venido un 50%, si viniera 50%, ¿qué dirían ustedes? ¿Que está más o menos regular? Y si viene un 10%, la cosa está mala, ¿eh? ¿No creen ustedes? Miren, ayer tuvimos retiro de oración. ¿Ustedes saben cuánta gente vinieron? Un 11% de la membresía. Entonces no es un problema de que no entendemos, es un problema de que no actuamos. Anunciamos por un mes oración, pero yo como pastor me toca decir esto, lo siento, pero yo soy el pastor de ustedes, yo soy el responsable delante de Dios de guiar a mis ovejas.
y decirle, miren, esto está mal, esto tenemos que arreglarlo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que hay que sacrificar algo, tiempo. Sabemos que siempre hay excepciones, ¿no? Hay gente que se enferma, que tienen que trabajar y eso se entiende. Pero tenemos que sacrificar para las cosas de Dios, mis queridos hermanos, si queremos ver el éxito en nuestra vida espiritual. ¿Queremos bendiciones? Claro que sí. ¿Cuánto no queremos bendiciones? ¿Queremos impactar al mundo? ¿Cómo lo vamos a lograr, mis queridos hermanos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Tenemos que nosotros tener el compromiso con Dios, primero que nada. Esto se llama, para mí es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, poner a Dios en primer lugar. ¿Deseamos éxito en la vida matrimonial realmente? Aunque muchos van a decir que los matrimonios se llevan bien y no están lejos de Dios, no tienen nada que ver con Dios. Pero eso es un fracaso en la vida espiritual. Cuando lo analizamos bíblicamente. Yo no sé hacia dónde van esa gente. Pero yo lo que sé es que el verdadero matrimonio con éxito es el matrimonio que adora junto y que sirve al Señor y que establece una base y un principio sólido para los hijos que ellos puedan ver en el futuro. ¿Queremos esta clase de matrimonio? Hay que poner a Dios primero. ¿Queremos éxito en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el trabajo donde Dios nos ha puesto? Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Las naciones y los pueblos han caído por alejarse de Dios, por no poner a Dios en primer lugar. Y créanme que hay muchas maneras de alejarse de Dios y todo esto al final no es más que idolatría. Cuando Dios no es puesto en el lugar donde nosotros debemos ponerlo, estamos idolatrando, poniendo otras cosas en primer lugar en nuestra vida. Y tenemos que entonces pensar que Dios debe estar incluido en todo nuestro pensar. Si vamos a planear o proponer algo para nuestra vida, contar primeramente con Dios, incluir primeramente a Dios, porque no es que Dios se ajuste a mis planes, sino es que Él venga a planear conmigo para que Él sea que ponga las cosas en orden. Que esto es distinto. De lo contrario, tropezaremos. Gálatas 5:16, miren lo que nos dice, hermanos. Nos dice, digo pues, andar ¿cómo? ¿Cómo hay que andar? En el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, no por los deseos de uno, carnales. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son del reino de los cielos, hermanos, viven según el Espíritu de Dios y no andan según la carne. Y hay palabras duras que el apóstol Pablo le habló a los hermanos en Gálatas. Vamos a leer algunos versículos allí en Gálatas 5, ya estamos terminando porque hay mucho más que decir, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, como hablábamos, que hay muchos tipos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Miren cuántos cristianos hoy en día están con la tomadera y el lío se identifican más con el mundo en esta forma. No es ejemplar, no le estamos dando un ejemplo al mundo. Dice, orgías, bueno, y cosas semejantes, porque la lista puede continuar, ¿no? Acerca de las cuales, dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, parece que no es primera vez que había que tratar este tema con los cristianos. ¿Qué les parece? Dice, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos, porque no es lo mismo que usted lo hizo una vez, se sintió mal, culpable y se arrepiente, a que usted lo hace y lo hace y lo hace y no siente nada. Este es el problema. ¿Ve? No es lo mismo caer en una tentación que vivir sin arrepentimiento, mis queridos hermanos. Y la vida de David es un buen ejemplo de esto. David pecó, pero se humilló y se arrepintió y vivió para la gloria de Dios. Así que si queremos éxito, mis queridos hermanos, verdadero éxito, miren lo que nos dice la palabra en Josué 1:9. Vamos a terminar con Josué 1:9 y Josué 1:8. Y continuaremos
la semana que viene con el engaño y la traición de Saúl a David. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué? Valiente. Hay que esforzarse, hermano, estas cosas no son así. Cuando me sobra el tiempo, como usted tiene que esforzarse para las cosas de Dios. Estando en la gracia, tenemos que esforzarnos. Y a Dios le agrada eso, que nuestro cuerpo lo pongamos como sacrificio vivo para Dios. Usted tiene que esforzarse. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que planear, por ejemplo, el domingo para adorar al Señor. Se tiene que esforzarse en el sábado, en cuanto a qué hora se acuesta, en cuanto a qué hora se levanta. Todo esto planearlo poniendo a Dios primero en su vida. Si es en cuanto a visitar a una persona, no importa lo que tengas que hacer, deje de lo que tenga que hacer. El Señor le está llamando a visitar, hágalo. A orar. Cuando usted se vea diciendo, ay, yo quiero orar, deseo orar, pero tengo esto que hacer, no, voy a hacer esto primero. No, usted tiene ese momento que dejar todo a un lado. El Señor le llama a orar, ore y sacrifice, haga el esfuerzo por las cosas que son importantes hacer. Así que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y donde quiera que vayas. Es decir, el Señor siempre estará para ayudarnos, darnos la fuerza, darnos la protección que nosotros necesitamos. Si usted dice que está cansado, Dios le va a dar la energía. Dé los primeros pasos por fe, porque esto da energía de Dios mismo cuando obedecemos y actuamos según su palabra. La mente Dios la creó y la diseñó de una manera para que funcione así. Usted tiene más energía reservada posiblemente que usted se imagina, ¿no? Y si tiene unas libritas más de peso, tienes de sobra. ¿Qué le parece? ¿Lo sabía? Ponga ahí su fe para que usted vea cómo empieza a tener energía. La gente tiene energía para lo que quieren, ¿no? Pero notamos algo. Vamos a ir al versículo anterior para que ustedes vean qué es lo que dice antes en cuanto a qué se relaciona. Se relaciona en poner a Dios primero. Es decir, para que esta fuerza y esta valentía y esta protección de Dios funcione en el versículo 9, veamos el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios esté constantemente en tu mente, que la pienses, que la hables. Hay cristianos que nunca hablan la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Si usted es de Cristo, usted tiene a Cristo, usted tiene la palabra de vida y usted desea alimentarse de ella. Por lo tanto, tiene que pensarla, tiene que hablarla, sino que de día y de noche, y es así como funciona. Usted medita en ella, de día y de noche, ¿no? Meditarás en él. Para que guardes, no hay forma de guardarla de otra manera, de ponerla en práctica, de obedecerla. Y hagas conforme, eso ser hacedores, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino. Y todo que te saldrá bien. Acuérdense que estamos aquí por poco tiempo, hermanos, en esta vida. Y quizás, y hay que tener cuidado, recuerden como les dije que el diablo a veces les presenta cosas atractivas. Y puede ser que hasta por un tiempo le presente una vida muy cómoda para que usted cree que usted está siendo muy bendecido por Dios y que Dios está muy contento con todo. Tenga cuidado. Lo que tenemos que hacer siempre, y es lo que nos pide la palabra de Dios en 1 Corintios 11, en otros pasajes, de examinarnos siempre a nosotros mismos. No engañarnos. No como estas enseñanzas de evangelismo, de prosperidad y de palabras de fe, que lo que se hacen es engañarse a sí mismo, haciendo declaraciones, y eso significa absolutamente nada si nuestro corazón no está entregado al Señor, porque el que declara es Dios. Y aquí mismo está declarando el Señor cómo funciona. Yo lo único que tengo que hacer es responder a esa declaración de Dios. ¿No es aquí Dios el que ha hablado? Esta es su palabra. Él dice que el que haga conforme, miren la prosperidad aquí está la prosperidad. Yo no tengo que declarar prosperidad, yo lo que tengo es que someterme a la palabra de Dios y hacer lo que dice aquí para que sea la verdadera prosperidad que Dios quiere darme.
Aunque esto incluya también algunos beneficios materiales, puede ser. Pero lo que yo sí puedo garantizar, hermanos, que la bendición o bendiciones espirituales no son compradas con ningún dinero en el mundo. Esto no se compara. La paz que Cristo os da, nadie, nada, ni el mundo la puede dar. Es exclusiva de nuestro Dios en el corazón de los hombres, de aquellos que están en línea con Él. Así que, hermanos, analicemos en estas cosas, porque los días son malos y yo creo que los tiempos están siendo acortados, las cosas se están viendo peor, pero tenemos que pensar más en cómo vamos a responder. Al Señor le interesa esto más. No es que tú sepas, que analices la política y entiendas bien lo que está pasando allá afuera. Es cómo usted va a impactar, usted personalmente, a su vecino, a su esposo, a sus hijos. Cómo usted va a tener lugar o qué lugar usted va a tener con la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Que el Señor nos bendiga. Que venga pronto, pero que nos halle ocupado en la viña del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.